Hola, buenas noches a todos. Quienes nos acompañan esta noche en la mesa de Morena Socialista. Como saben, cada miércoles hacemos la presentación de un tema y en esta ocasión, digamos, tiene algo de conmemorativo. Estamos conmemorando el 1 de mayo, la fiesta de los trabajadores, aunque sabemos las difíciles condiciones actuales. Pues no solo en México, ¿no? En general, pues realmente es algo mundial y pues no es nuevo, ¿no? O sea, una situación de capitalismo y pues, un capitalismo en decadencia, pues esta situación tiende a ser crónica. Ahora bien, bueno, ahora lo vamos a ver también desde una perspectiva un poco, digamos, no usual o no meramente conmemorativa, sino también en un sentido teórico y actual, viéndolo también desde la perspectiva de una gran revolucionaria como fue Rosa Luxemburg, y en esta ocasión nos va a dar una introducción al tema nuestro compañero Jonathan. Entonces, antes de ceder los micrófonos, pues les recuerdo, síganos en nuestras redes sociales, Morena Socialista en Facebook, estamos en estas charlas cada miércoles a las 8:30. También síganos en YouTube, en la página de morenasocialista.org.mx y en X, la antigua Twitter. Entonces, sin más por el momento, pues le cedo la palabra al compañero Jonathan. Adelante, Jonathan. Buenas noches. Sí, hola a todos, camaradas. Este es un gusto, un placer estar con ustedes en este día, platicando sobre este tema y este día tan interesante para nosotros, los comunistas. Eh, Espérenme, aquí tengo unas notas que hice sobre el texto y saqué otras ideas por ahí que andaban rondando y que me parecían muy importantes. Entonces, el primer elemento que me gustaría colocar en el contexto es el texto de Rosa Luxemburgo, que fue escrito en 1800, creo que 94, si no mal recuerdo. Pero bueno, pues también poner esa línea porque ustedes recuerden que cuando Rosa Luxemburgo se convierte en la gran heredera o en la gran luchadora social en el sistema capitalista, o contra el sistema capitalista, pues ella va a aparecer en 1899 y en 1901, ¿no? Cuando aparece, yo creo que su texto más importante, Reforma o Revolución. Este pequeño documento sale antes de la construcción de esos ensayos. Si no mal recuerdo, el primer ensayo de ella lo va a desarrollar en 1897, finales, y bueno, pues entonces apenas estaría en esa conversión. El segundo, que la camarada Rosa Luxemburgo, en esta época que está escribiendo, ella, si no es alumna, pero sí va a tener una relación muy estrecha con Parvus, quien va, él es conocido por un texto que se llama, ¿cómo se llama el texto? Huelga política de masas. Entonces ella está muy involucrada con esas tesis de la huelga, la historia del movimiento obrero, y aquí aparecen algunas ideas que me parecen muy importantes, ¿no? Entonces, yo creo que la primera visión que tiene este texto a nivel general es, eh, primero, que este día o este 1 de mayo eh, no es en sí una celebración, ¿no? O sea, es decir, no lo podemos colocar como, pues eres trabajador, felicidades por ser trabajador, ¿no? Algo así como lo que nos han inculcado en el sistema burgués, ¿no? Eh, lo cual me parece que es muy importante porque todos estamos en esa lógica, ¿no? Como la felicitación. Sino que este día es conmemorativo, sí, pero es una conmemoración de una lucha muy importante que dieron los trabajadores y las trabajadoras, principalmente en Australia y en Estados Unidos, para poder conseguir algunas mejoras en el sistema laboral. Entonces, sobre eso, pues me parece muy importante poner en el centro esos dos momentos, ¿no? En el 56 del siglo XIX en Australia
y en el 86 del siglo XIX en Estados Unidos. Eh, entonces es una lucha que dan los trabajadores y las trabajadoras por eh, tener mejores condiciones de vida en un primer momento y después, por supuesto, colocar en el centro la idea de transformar el sistema capitalista. Sobre esos dos momentos, me parece que es importante colocar en el primer momento, que es que antes de que se llame el Día Internacional del Trabajo, se empezó a denominar como el Día de la Huelga Universal, ¿no? Eso también me parece que es muy importante ponerlo en el centro, porque si hay algo que a Rosa Luxemburgo y también a Parvus en aquella época les va a interesar muchísimo, es el mecanismo de la huelga como, como un mecanismo que tiene la clase trabajadora para poder darle en el corazón al sistema capitalista. Entonces, yo creo que ahí es muy importante en el fondo, porque en esa dialéctica y en ese proceso que me parece muy importante, lo que está en el centro, lo que está en las tesis, ¿no? Es que se debe de convocar a lucha permanente, pero que esta lucha permanente sea organizada, ¿no? Eso también me parece que es muy importante. El segundo elemento tiene que ver con lo que se va a llamar la jornada laboral de las 8 horas, que es algo ahorita que yo lo estaba revisando otra vez el texto, me parece muy curioso, porque es un tema que hasta hoy en día estamos como que un poco debatiendo, ¿no? O sea, eh, regresar a las 40 horas, ¿no? O sea, imagínense en qué mundo estamos, que Susana Prieto es la revolucionaria de nuestra época en México, y lo que quiere es lo que ganamos como clase trabajadora hace más de 100 años, ¿no? O sea, estas huelgas y estas luchas que se dieron en estos dos países y que después se fueron extendiendo en otros lugares, lograron en primer lugar poner a la huelga, a la organización política de los trabajadores como el eje central. Y el otro elemento que me parece pero muy importante es la lucha por las 40 horas o lo que se va a llamar las jornadas laborales de 8 horas con 2 días de descanso. Que es cosa curiosa, ¿no? Porque haciendo una nota al pie, ¿no? En estas condiciones históricas, el partido que tiene la hegemonía de la izquierda, entre comillas, que es Morena, le hace mutis a la deuda histórica que tiene con los trabajadores. No sé si ustedes vieron el famoso debate el pasado domingo, ¿no? Pero bueno, Xóchitl Gálvez diciendo que sí, ¿no? Que los empresarios hay que tratarlos bien y a lo mejor si los tratamos bien nos van a dar las 8 horas. Entendemos, ¿no? Maines defendiendo las 40 horas y los 2 días, y los 2 días de descanso. eh, y Claudia Sheinbaum, que representa, no sé, el fenómeno de la izquierda, haciendo caso omiso al tema. En este 1 de mayo, nos debemos de poner en énfasis que hay una deuda histórica con los trabajadores en esta primera fase de lucha, en donde al menos las 8 horas se tienen que garantizar sí o sí. O sea, no puede ser posible que estemos en una cuarta transformación y los trabajadores no tengan derechos laborales y no tengan garantizados sus 40 horas, ¿no? Y entonces tengan que trabajar o su vida se la lleven en el puesto de trabajo, y eso me parece que es muy importante. Entonces, ahí hay un tema muy interesante sobre estas 8 horas, ¿no? Que se fueron de alguna manera desarrollando o que de alguna manera se fueron creando las condiciones del 56 al 90 en diferentes congresos en Estados Unidos, Inglaterra, en Europa, para poder construir este elemento, ¿no? Entonces aquí menciona, ¿no? Que que va a ser en el 1 de mayo, ¿no? Donde se va a poner en el centro la declaración de la huelga en Estados Unidos, ¿no? Y donde se va a fijar esa fecha, el 1 de mayo de 1990, como la fiesta proletaria universal. Y que me parece muy interesante, ¿no? Porque primero fue la huelga general, o sea, es decir, la huelga universal, esa fue la primera línea, que se festejaba la huelga universal. Después
la fiesta proletaria universal y ya hoy nos queda el Día del Trabajo, ¿no? Y que no es casual, ¿no? Y no es casual porque sabemos que todas estas modificaciones en el nombre es como el Día de la Mujer, ¿no? Ese es es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Y entonces ya en los 70s, 80s, la ONU hace algunas modificaciones y se dice el Día de la Mujer. El quitarle proletario, el quitarle el trabajo, el quitarle su sentido revolucionario a los días, es muy importante para la derecha y creo que estos eventos son muy importantes porque necesitamos poner en el centro que la convocatoria de este día no es únicamente a que nos feliciten por ser trabajadores, sino a que es una convocatoria de lucha permanente para poder conquistar nuestros derechos, ¿no? Y que solamente seremos nosotros organizados los que podemos conseguir ese elemento. Entonces, al final, me parece que Rosa da un mensaje muy importante. Voy a leer este pequeño parrafito. Bueno, son tres líneas. Dice, Rosa menciona, y cuando lleguen días mejores, cuando la clase obrera del mundo haya logrado su objetivo, es probable que la humanidad entera también celebre el 1 de mayo, honrando las amargas luchas y los sufrimientos del pasado, ¿no? No hemos llegado a ese objetivo, pero yo también espero que algún día, cuando la clase trabajadora logre su objetivo final, se siga celebrando el 1 de mayo en recordatorio a nuestros caídos, a nuestros héroes, que no son otros más que la clase trabajadora organizada y en lucha. Para finalizar, les quisiera yo leer algunas cositas que encontré en internet. Son cosas muy, muy pequeñas, pero me parecen que son muy importantes para lo que para lo que hoy se conmemora. El primero es un pequeño, un extracto de un poema que se llama Mi 1 de mayo, que es de Vladimir Mayakovsky, espero que así se pronuncie. Y la parte que yo, yo rescato es el siguiente, dice, salid el 1 de mayo, al primero de los mayo, recibámoslo, camaradas, con la voz entrelazada de canciones, primavera mía, derrite las nieves, yo soy obrero, este mayo es mío, yo soy campesino, este mayo es mío, mi 1 de mayo, ¿no? Vladimir Mayakovsky. Y aquí hay una parte de un poema de Roque Dalton, pues el gran Roque Dalton también no puede faltar hoy, menciona, los trabajadores y los pobres solo tienen un medio para tener patria, hacer la revolución. Me parece que en lo que hemos comentado es muy interesante. Y finalmente una cita que recupero de Fidel Castro, que la saqué de Twitter en conmemoración de bueno, en X, lo que es X en este día, que dice lo siguiente, es una cita de Fidel. Ese es en esencial el contenido moral del socialismo. Trabajar para el pueblo, trabajar para la patria, trabajar para el hombre y sobre todo trabajar para el mañana, ¿no? Me parece que es una convocatoria muy interesante. Y aquí hay unas que saqué de Twitter, ¿no? Son anónimos, pero creo que es importantísimo, ¿no? Esto salió creo que en Italia, la conmemoración del 1 de mayo. Y me pareció muy interesante. Dice, trabajar menos, trabajar todos, producir lo necesario, redistribuir todo. Algo que me parece que nos convoca de alguna manera a este punto. Y finalmente, esta otras líneas que también las saqué de Twitter en esta conmemoración. Ustedes quieren trabajos dignos, nosotros abolir el trabajo asalariado. Ustedes quieren socorrer al pobre, nosotros abolir la miseria. Ustedes creen que es posible reformar el sistema, nosotros sabemos que habrá que hacer arder y construir un mundo nuevo sobre ruinas, ¿no? Entonces son algunos elementos que quise tomar de lo que hemos comentado. Y bueno, yo dejaría el tema hasta aquí. Me parece que es una conmemoración muy importante y que en este texto que recuperamos de Rosa Luxemburgo y también a Roque Dalton, a Vladimir Mayakovsky y al Gran Fidel, pues podríamos redondear la importancia de este día, ¿no? Gracias. Sí, gracias, Jonathan. Y bueno, pues esa es la cuestión, ¿no? O sea,
Es como una inversión completa de la concepción de lo que significa realmente la actividad laboral bajo el esquema asalariado. Eso se suele confundir, ¿no? O sea, no toda actividad útil es necesariamente un trabajo asalariado, tiene que serlo para que sea útil a la sociedad. Pero estamos un poco entrampados, ¿no? En esa perspectiva. No sé si, bueno, quieren alguien más participar para que vayan levantando su mano y podamos abrir la primera ronda de participaciones. ¿Sí? ¿Alguien por ahí? Llevo la mano de Anaí. Adelante. Muchas gracias, compañeros. Creo que la reflexión también, bueno, ahora sí que el trabajo, pues es central en la vida de los seres humanos, ¿no? Sobre todo, no nada más en el capitalismo, ¿no? Yo creo que desde que los primeros, antropólogos y incluso este, ay, se me olvidó su nombre, Engels, perdón, Engels escribe ese pequeño texto de em, el trabajo, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, que de hecho es un texto que ha sido muy criticado y creo que injustamente, este, pero se basa en algunas teorías del siglo XIX que tuvieron mucha repercusión, sobre todo en esta teoría del uso y desuso de los órganos, ¿no? Eh, y nos decía Engels, ¿no? Que el trabajo y el trabajo y la forma en la que trabaja el hombre tiene una repercusión en cómo se va desarrollando las mismas características físicas del ser humano. Y que, bueno, pues la aparición de nuestro dedo pulgar, el uso de herramientas, el hecho de que el hombre, sea productor de sus propias herramientas también tiene un impacto muy importante en la forma en cómo nos vamos adaptando al medio ambiente, ¿no? Y cómo también el hombre tiene la capacidad, el hombre y las mujeres, obviamente, este, pero esta humanidad tienen la capacidad de adaptar el medio ambiente a ellos, ¿no? No solamente en un solo sentido, sino en ambos. Y y es algo medular también en la teoría marxista, ¿no? Porque aparte de que existe esta transformación, esta necesidad de, pues, transformar la naturaleza para vivir, para sobrevivir y para tener esta, posibilidad de, aprovechar mejor los recursos naturales, eh, pues tenemos también de que en el capitalismo, pues los frutos de ese trabajo, pues no los disfruta el que produce, ¿no? Y ahí está como una de tantas contradicciones, si no es que a la mejor la principal, ¿no? Que nos marca también la teoría marxista y es la apropiación también del plusvalor, este, eh, por medio de el que posee los medios de producción, ¿no? Y este trabajo como una mercancía más a intercambiar en este sistema, ¿no? O en este modo de producción. Entonces,
tenemos un trabajo que, bueno, en el capitalismo, ¿no? Que en lugar de que haga florecer esta condición humana, esta condición que buscaba o que nos refería a Engels, ¿no? De que por años y bueno, por mucho tiempo, esta adaptación y este uso del trabajo nos repercutía en nuestro desarrollo y en nuestra mejora de nuestras características. De repente, ya no sirve para la mejora de nuestras características físicas, sino incluso en detrimento de nuestras características físicas, se está consagrando a la ganancia de unos cuantos capitalistas, ¿no? Al engrosamiento de la acumulación capitalista por unos cuantos y a la posterior, pues deriva de toda esta población que se queda sin recursos, ¿no? O que disminuyen sus recursos y que únicamente, pues se les va la vida en trabajar, ¿no? Entonces, pues ahí vemos como el principal problema. Y bueno, o sea, creo que mucho más allá bueno, en las luchas modernas, ¿no? Este, en donde ya se ve una sobreexplotación del trabajo, y además, o sea, después de las revoluciones industriales, una maquinización de los mismos trabajadores, una cosificación de los mismos trabajadores y de sus capacidades, este, que no les permiten incluso disfrutar la vida con las facultades naturales que tenemos para ello, ¿no? O sea, todos los aspectos de nuestra vida, la capacidad de descansar, la capacidad de disfrutar la comida, la capacidad sexual, la capacidad, todas nuestras capacidades se ven condicionadas a ser intercambiadas a través de, pues, nuestro salario, ¿no? Y eso nos hace esclavos, pues, del tiempo y de nuestras mismas actividades que ni siquiera de las cuales ni siquiera vamos a tener todo o no vamos a gozar todo el fruto, ¿no? Y mientras se va todo nuestro tiempo en un trabajo del que no disfrutamos plenamente, ¿no? Y creo que esa contradicción en el capitalismo y esas luchas por las cuales se han levantado pues en huelgas, se han levantado en armas muchos, pues vienen a ser la reivindicación del gran proyecto capitalista y comunista, ¿no? O sea, porque todo un cambio social viene aparejado eh, de no, o sea, no de un salario más justo, ¿no? O de un horario laboral que sea humano o que nos permita vivir como humanos nada más, ¿no? Sino todo un cambio de sistema económico que se ha proyectado y que sabemos que es más que necesario en nuestra época, ¿no? O sea, esta depredación incluso del medio ambiente, esta necrofilia que significa este capitalismo, ¿no? Puede incluso detenerse de llegar a un cambio, a una abolición del trabajo asalariado, a una abolición de la propiedad privada, y que dé también este avance para cambiar la situación en un trabajo que, o en actividades
que sean destructivas para la vida, y que nada más estén ahora sí que en pos de la ganancia del capitalismo, este, hacia actividades que reproduzcan esta condición vital, esta producción de de la vida misma, de la tierra y de la vida en su plenitud, ¿no? Porque ahora parece que como si fuéramos, como si fuéramos plagas, ¿no? O sea, creo que las condiciones también de trabajo, y no solamente porque tengamos una sobrepoblación que dicen muchos ahí, ¿no? O sea, o que nos hayamos reproducido infinitamente, no, no. Lo que pasa es de que hay un acaparamiento y una monopolización de los recursos, de los medios de producción, de los recursos naturales que no permiten a los demás vivir, sino es ahora sí que a condición de que trabajen para este sistema capitalista, ¿no? Y que eh, esto, o sea, esto pareciera que estoy repitiendo lo mismo que repito todas las veces que participo, ¿no? Pero este punto, esta situación, muchas personas no la han comprendido. Esta situación no se ha comprendido por una gran parte de la población, que necesitamos cambiar las condiciones y que necesitamos cambiar el tablero y necesitamos adquirir esa conciencia de clase que nos hará ver lo oprimidos que estamos y lo esclavos que somos del trabajo capitalista, del trabajo asalariado. Y bueno, creo que hasta aquí espero que también escucharlos. Sí, gracias, Ana. No sé si hay algún comentario o para ir, Sí, yo, Adrián, adelante. sí, es que no encuentro aquí la mano. Sí, yo también quería comentar sobre este origen del 1 de mayo. Ya habíamos hecho un video donde explicamos un poquito más a detalle sobre la cuestión de los mártires de Chicago y cómo los trabajadores luchaban por una jornada de 8 horas laborales en hace más de 150 años. eh, y a través de hacer su derecho a la huelga, pues reciben pues una represión. Finalmente el mismo sistema los manda a reprimir, hay balazos, hay muertos y todavía los terminan ejecutando a estos trabajadores por exigir una jornada laboral más justa. Después de mucho tiempo, pues se llega a plasmar quizá en las leyes, ¿no? Esta jornada laboral, quizá en algunos lados, pero lo que hoy vemos es que después de muchos años, tenemos que volver a la lucha, porque poco a poco el sistema capitalista no se queda quieto, este, es dinámico, constantemente busca la acumulación de capital, o sea, es la única manera que tiene el sistema capitalista de existir y de seguir funcionando es la acumulación de capital. Y para acumular capital, pues tiene que generar plusvalía y quitársela a los trabajadores. Eso es algo que no ha cambiado en todo este tiempo. Y entonces, si ahorita te da, a lo mejor si en aquel entonces consiguieron las 8 horas, pues poco a poco te las va a ir quitando el sistema capitalista. A lo mejor poco a poco te va extendiendo la jornada laboral, poco a poco, pues ahora tú, ocupan más horas para transportarte a tu trabajo, que las horas de transporte laboral, pues tendrán que ser tomadas en cuenta dentro de la jornada laboral. Y hoy en día nos encontramos con personas que a lo mejor, están laborando alrededor de 12 horas, si tomas en cuenta, las horas de transporte. O sea, hay casos, o sea, aquí todos los que vivimos, por ejemplo, en la Ciudad de México y los alrededores, pues entendemos que hay personas que a veces se avientan 2, 3 horas de transporte de ida, tienen que trabajar 8, 9 horas de jornada y otra vez en el regreso.
pues ya se aventaron 15 horas y 8 horas de sueño, pues prácticamente se te va el día, o sea, no tienes tiempo para absolutamente, o sea, nada más estás trabajando pues para vivir solamente, o sea, no te da tiempo el sistema capitalista de pensar en absolutamente nada. Y así se te va yendo no solamente el día, sino la vida, incluso, ¿no? O sea, el mismo sistema capitalista te obliga a trabajar en ese tipo de condiciones tan inhumanas, pero el problema de todo es que normaliza este tipo de, de, de explotación laboral. Entonces, aquí hay una situación de que a pesar de que son muchos los trabajadores, pues no logran ponerse de acuerdo. O sea, de entrada falta lo que entendíamos o lo que decía Marx y Engels como la conciencia de clase, que esto es algo fundamental. El mismo sistema capitalista pues sí, te adoctrina, desde que nacemos nos adoctrina en el sistema capitalista burgués, te trata de hacer la idea de que tú no eres proletario, que ese término ya es muy antiguo, que ya ni siquiera existe. Muchos de ellos no se reivindican trabajadores, ¿no? Se reivindican clase media, que eso no, o sea, científicamente es prácticamente un discurso, ¿no? Propagandístico del propio sistema capitalista, para que los trabajadores no se asuman como tal, como trabajadores. O sea, finalmente, si tú tienes que trabajar para, para comer y obtener tus medios de subsistencia, eres parte del proletariado, lo, lo quieras ver o no. Entonces, muchos trabajadores de entrada no se asumen como parte del proletariado, y ya de ahí, de entrada, pues ya te hacen una segmentación, una división donde los trabajadores no tienen la conciencia de clase. De ahí que muchas veces este tipo de días como el 1 de mayo, pues pasen prácticamente desapercibidos. O sea, muchos trabajadores hoy lo tienen como un día de descanso, un día inhábil, y pues también entendemos que pues muchos de ellos toda la semana se la pasan trabajando y tienen un día de descanso, pues lo vas a ocupar para eso, para descansar. O sea, porque el propio sistema capitalista te lleva a esas condiciones. Y tampoco podemos, pues exigirle, ¿no? A la clase trabajadora que se vaya a la lucha, pero también yo creo que aquí viene la otra parte de que si los propios trabajadores no se organizan y luchan por sus demandas, nadie más lo va a hacer. O sea, dentro del sistema capitalista, cada quien ve por sus intereses y los capitalistas ven por su propio interés. Y el sistema capitalista está diseñado para proteger este sistema económico. El proletariado es el que siempre lleva la peor parte, tiene los peores transportes, las peores viviendas, los peores salarios, las peores comidas. O sea, el proletariado siempre es el que se lleva la peor parte. Y entonces los partidos políticos, pues los políticos, representan ciertos intereses de la sociedad, pero no representan completamente los intereses del proletariado. Esto solamente puede ser defendido por el propio proletariado. Entonces, es una situación bastante compleja que el proletariado adquiera ese grado de conciencia de clase, ese grado de conciencia histórica. Pero bueno, esto es como digamos que parte del debate. Yo mientras ahí lo dejo. Sí, gracias, Edgar. Pues, creo que aprovecho para explicar un poco al respecto. Finalmente, digo, como que vamos observando, ¿no? En la sociedad y en general en el mundo esta cuestión el papel del trabajo, ¿no? Finalmente, también hay como mucha propaganda en torno a la cuestión del papel del trabajo y un poco del análisis científico, creo. Llegamos, por ejemplo, a la situación de que tenemos gente asalariada que está descontenta con ser asalariada y gente que no tiene trabajo, ¿no? Y que está descontenta por lo mismo.
Entonces, pero no se entiende que pues, son extremos originados por por el mismo proceso. Finalmente, el exceso de trabajo en un polo, pues va a generar, ¿no? Que haya una falta de empleo. O sea, finalmente el sobretrabajo y toda esta polarización, pues es una fuente del desempleo de la mayoría, ¿no? Una minoría sobre trabajo. Pero no hemos llegado como a ese punto no habíamos llegado a ese punto de difusión o de alcance para las mayorías, ¿no? O sea, si vemos no solo de la izquierda, sino en general de las masas trabajadoras, pues lo que vemos es que la convicción es que el trabajo es una especie de recurso no renovable, ¿no? O sea, una especie de, como ya no un derecho una cuestión fundamental del modo de producción, sino que es como una especie de privilegio. O sea, hemos llegado a ese punto en que se considera privilegiado al empleado asalariado, pero al mismo tiempo esa como mala conciencia le lleva a identificarlo con una especie de clase media u otras connotaciones debido al nivel de consumo, ¿no? Obviamente hay algunos asalariados que tienen mayor ingreso que otros y pues derivado de eso, pues se quiere ver como una diferencia entre este tipo de asalariados y el resto, ¿no? Cuando para la economía política, pues realmente no hay tanta diferencia, ¿no? O sea, la explotación está ahí. O sea, es como algo que no queremos ver, ¿no? Nadie quiere ver ese proceso de explotación que sigue ahí y sigue siendo pues el motor del capitalismo. O sea, no hay capitalismo sin explotación y viceversa. O sea, pero a nivel de propaganda y a nivel de manejo del capitalismo, pues sí tiene una efectividad. O sea, desmoviliza capas de trabajadores completas y las convierte, al menos en un momento dado, como reservas, ¿no? del capital, o por lo menos de los partidos de derecha, los partidos que son partidos capitalistas, pero en sistemas más o menos democráticos, pues, como requieren el voto de las masas, pues el voto de las llamadas clases medias se vuelve funcional, o sea, a fin de cuentas se vuelve parte de los eslabones políticos del sistema, aun cuando en términos económicos reales, pues no haya tal cosa, ¿no? Como una clase media que sea realmente un actor económico independiente, ¿no? Mucho menos. O sea, las masas y se viven la explotación, aunque no la vivan de manera homogénea, o sea, aunque haya diferencias generadas pues ya por la actual situación del capital, ya como un ente imperialista, ¿no? Inclusive, o sea, no solo como un explotador, no solo como un factor que redistribuye el capital constantemente, o sea, crea empresas que van a consumir incluso plusvalor, no lo van a generar, pero son necesarias para el funcionamiento del sistema. O sea, por ejemplo, las empresas comerciales, ¿no? Han expandido esa maquinaria de distribución y comercialización de los productos, generando ahí ciertas categorías de trabajadores que van a consumir capital, pero que no por eso son necesarias, ¿no? O sea, son necesarias para este estadio del capitalismo. Pero sí, a nivel sociológico, político, pues sí, genera un factor de desunión dentro de los mismos trabajadores, un factor de confrontación al interior de los mismos trabajadores. Y eso, en la medida en que los capitalistas son conscientes de eso, son capaces, ¿no? De instrumentarlo para lanzarlo contra una masa de trabajadores contra otra. Y pues hacer valer lo que realmente significa la democracia capitalista, ¿no? La democracia capitalista, finalmente, ¿qué es? O sea, es una democracia de la minoría contra la mayoría, contra el interés de la mayoría, pero apoyándose, ¿no? En palancas poderosas como estas capas de trabajadores, digamos, intermedios, ¿no? O yo como le llamaba, creo que la concepción marxista era la aristocracia obrera, ¿no? Digamos, o sea, lo que llaman ahora clases medias, muchas veces, a veces son pequeños burgueses, pero también esta aristocracia obrera no deja de existir, aunque las crisis la golpean mucho. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, pues es una
La situación es importante porque de lo que se trata es no solamente de reconocer el hecho, ¿no? Sino de elaborar táctica y estrategia. O sea, cómo elaborar, cómo trabajar sobre esta base. Y pues ahí está la cuestión de Rosa Luxemburg, ¿no? También ella buscaba como que ese eslabón, ¿no? O sea, no perder el eslabón del trabajador y la organización sindical y la organización revolucionaria. Finalmente eso era, y bueno, mejor Jonathan nos puede abundar, que el que tiene más contacto con esta teórica y el trabajo de esta teórica revolucionaria sobre esa parte, ¿no? O sea, finalmente Rosa Luxemburg se enfrentó al aparato del partido, que en un país como Alemania, pues había pues una gran cantidad de esta aristocracia obrera y de estos trabajadores intermedios. Y finalmente los liderazgos burocráticos del partido pues estaban apoyando en algo. Yo tengo la idea, a lo mejor un poco vaga, de que pues, finalmente esos eran sus puntos de contacto, ¿no? O sea, los ejes donde ellos se agarraban para lanzar una política al interior del partido, contra el interés de la propia clase. O sea, en realidad, o sea, a lo mejor por representar alguna capa, pues estaban saboteando y traicionando al conjunto de la clase obrera europea, y con ella la mundial, desde luego. Entonces esa parte es importante porque pues finalmente la clase perdón, la clase obrera no es homogénea tampoco, ¿no? O sea, la clase capitalista no es homogénea, la clase obrera tampoco es homogénea. O sea, tiene capas, subcapas y pues crecen grupos de intereses en su interior. Y de ahí que vengan, por ejemplo, los liderazgos charros, ¿no? Como lo llamamos en México, los liderazgos sindicales charros, pues, burócratas y en general agentes aventureros, ¿no? Que dicen defender a la clase trabajadora, a los proletarios, y tienen discursos a lo mejor del siglo pasado, ¿no? Todavía, revolucionarios y lo que sea. Y a la hora de las negociaciones, pues siempre están haciendo una con el gobierno, sino inmediatamente con los capitalistas y con los partidos, ¿no? Con los partidos pues, que están, digamos, en la sintonía con el gran capital. Entonces, de ahí que sea importante, ¿no? O sea, reconocer esta no homogeneidad de la clase trabajadora, pero sobre ese reconocimiento, pues no quedarse ahí, ¿no? Sino realmente cuál es la estrategia, ¿no? O sea, cómo debe fundarse la estrategia de los partidos obreros, las organizaciones obreras y socialistas marxistas, ¿no? Porque finalmente de eso se trata, o sea, no ir solamente con la, con la tendencia normal de la clase obrera, ¿no? Sino solo en la medida en que esta pase a la revolución, porque también es cierto, se puede marchar hacia la revolución, pero en algún momento dado puede estancarse y llegar a buscar incluso un acuerdo con la clase capitalista, y el Partido Obrero Marxista pues, no puede quedarse ahí, ¿no? O sea, el partido pues siempre tiene que ir marchar hacia la política revolucionaria, incluso cuando la clase obrera pues no necesariamente está en esa sintonía, ¿no? A lo mejor puede ser una época de repliegues, pero para el Partido Obrero a nivel programático no puede haber un repliegue que lo deje fuera de sintonía con los verdaderos intereses de la clase trabajadora. Pero bueno, pues esa sería mi participación. No sé si Jonathan quiere darnos algún comentario antes de una segunda ronda o pasamos a terminar. Gracias. Si quieren una segunda ronda, yo cierro. Bueno, gracias. Entonces, Edgar y Anaí, si quieren ver algún comentario antes. ¿Puedo? Sí, adelante. Gracias. Justo, creo que también el trabajo como es el generador de este valor, ¿no? Em, de esta plusvalía que se extrae, y que pues en el capitalismo nutre toda esta repartición de ganancias, ¿no? Que se da en todos los sectores. Pues no habría ganancia, no habría, sin ese trabajo, ¿no?
y háblese del trabajo de todo tipo, ¿no? Aun cuando em, ahora sí que por niveles, los salarios, difieran, ¿no? Parece ser que hay unos trabajos, que requieren mayor salario y otros, en menor medida, que también creo que también lo explica, en El Capital, Marx, por qué sucede eso en el capitalismo, ¿no? Eh, Sin embargo, así como vemos que es fundamental esto para el capitalismo, eh, mm, creo que es la piedra angular de lucha, de la clase obrera, ¿no? Este trabajo, ¿no? Porque, eh, si bien es cierto que es ahora sí en donde se explota, en donde el capitalista extrae y explota todo este valor y esta fuerza de trabajo, también es cierto que la necesitan y, por más, ahora sí que por más que desarrollen la tecnología, el tipo de trabajo, ahora sí que asalariado, no podría sustituir o, esta, no se podría sustituir en la creación de plusvalía, ¿no? Es decir, por más que la tecnología, cambie, ¿no? Que haya, vehículos que no necesiten un piloto, por más que haya, automatización de procesos, por más que, la inteligencia artificial pueda hacer diferentes, cosas, ¿no? Siempre hay algo en donde la tecnología, necesita, ser desarrollada o ponerla en territorio o, estar monitoreada, o sea, mm, aunque el trabajo cambie, su esencia es la misma y en esta esencia está también, el interés del capitalista y, esta situación de lucha revolucionaria, ¿no? El trabajo cuando se para, colapsa la economía de cualquier nación. Incluso, el tipo de trabajadores cuando están descontentos y emplazan a una huelga, pues pueden, paralizar un sector de la economía, y que, pues ese es como el doble factor, el doble rasero del trabajo, ¿no? Dentro del sistema capitalista. Ahora, lo que se propone y lo que se busca es no quedarnos con el trabajo asalariado, sino abrir el trabajo hacia nuevas formas de desarrollo que, impacten positivamente, en la vida de los seres humanos. O sea, que les permitan tanto, como dice Julio Volvinic, ¿no? Les permita florecer en todos los aspectos de la vida y que, ellos mismos promuevan, a través de sus actividades, promuevan ese crecimiento, personal y que tanto en otras ramas, ¿no? Que a veces en el capitalismo no son muy valoradas, ¿no? Como las artes, como la filosofía, este, como, la misma historia, ¿no? Que sean cultivadas estas ciencias del espíritu que se han llamado en algún momento, que sean cultivadas, porque además eso es lo que nos hace, seres humanos, ¿no? Lo que nos hace diferenciarnos incluso de cualquier máquina, ¿no? A lo mejor las máquinas pueden hacer muchísimo, o las inteligencias artificiales ya pueden hacer muchísimas cosas parecidas como si las hiciera
un ser humano, ¿no? Pero ellas están programadas y nada más pueden imitar en cuanto a la base de datos de la que poseen, ¿no? No pueden, no pueden crear algo nuevo, no pueden tener esta capacidad creativa y creadora. Y bueno, pues hasta aquí mi intervención. Sí, gracias, Ana. No sé si hay algún otro comentario antes de... Sí, adelante, Edgar. Sí, yo también, igual un comentario final. Muchos de los ataques al comunismo o al socialismo tienen que ver con que dicen que somos flojos porque no queremos trabajar, ¿no? O sea, que lo que no queremos es trabajar. Y yo creo que eso es algo que es muy falso. O sea, los socialistas no estamos planteando no trabajar, o sea, en cualquier sistema económico, si no trabajas, no comes, o sea, esto es algo básico, o sea, lo que estamos oponiendo abiertamente es al trabajo asalariado, que es una manera de explotación y de apropiación de la plusvalía, o sea, que generan los propios trabajadores y que solamente está sirviendo para enriquecer a una clase social. Eso es a lo que nos estamos oponiendo, porque muchas veces se ataca, ¿no? A los socialistas, a los comunistas. De hecho, esta cuestión, por ejemplo, de los programas sociales, y ahorita que pasan mucho comercial, ¿no? Sheinbaum con Fox, ¿no? Que dice que son flojos, ¿no? Ya pónganse a trabajar, que van a desaparecer este, los programas sociales, ¿no? Fox, o sea, o sea, la mentalidad que tiene, ¿no? De que las personas son flojas por recibir los programas sociales, o sea, de entrada, pues, o sea, toda la gente que trabaja, ¿no? O sea, y que esta persona diga que son flojos cuando en México las jornadas laborales son de las más extensas a nivel mundial, cuando los salarios siguen siendo de los más bajos y cuando las personas trabajan prácticamente de sol a foco, ¿no? Y todavía esta persona diga que son flojos, o sea, realmente es ofensivo. Dos, te lo canta como si saliera de su bolsa, prácticamente ese dinero de los programas sociales. Finalmente el dinero de los programas sociales tampoco es del gobierno, o sea, tampoco son de los políticos. Ese dinero finalmente es dinero que generó la clase trabajadora y que se ha destinado a los impuestos. O sea, de cierta forma es una manera que los trabajadores están luchando para recuperar un poco de ese dinero que en el sistema capitalista está diseñado para que se lo apropie una clase social. Entonces, esta manera de ver precisamente el Día del Trabajo, pues dista mucho de la idea burguesa que tienen de conmemorar el trabajo, cuando lo que se tiene que conmemorar el surgimiento de este día, pues básicamente era las reivindicaciones de los trabajadores. Y eso ni siquiera te lo mencionan o te lo hacen muy a un lado. Entonces, me parece que es muy importante hoy en día reivindicar a la clase trabajadora, sus demandas. O sea, realmente estamos en situaciones muy alarmantes porque se ha venido abaratando el sueldo de los trabajadores, se han extendido sus jornadas laborales, se han reducido los servicios públicos, ¿no? Anteriormente, pues, la educación era pública y gratuita, ahora con estos sistemas neoliberales, pues cada quien se tiene que pagar su educación, su comida, o sea, cada quien tiene que pagarse su salud, ¿no? Y si tienes un buen trabajo, pues ya lo hiciste, y si no tienes un buen trabajo, pues ya te amolaste, esa es la ley del sistema capitalista, finalmente todo funciona en torno al dinero y a los que tienen más dinero. Entonces, pues nos oponemos realmente a ese tipo de sistema económico. Y ahora, un poco con lo de Rosa Luxemburgo, es necesario aclarar que
que Rosa Luxemburgo se oponía y daba una batalla intransigente a esta visión de un desarrollo pacífico del capitalismo. O sea, Rosa Luxemburgo era muy tajante en ese sentido, y lo plasma claramente en su libro de Reforma o Revolución. O sea, que finalmente los marxistas o los socialistas pues estamos a favor de las reformas, pero no hay que tener ilusiones en que estas reformas van a solucionar el problema de la clase trabajadora, sino que es necesario una revolución, un cambio del sistema económico. O sea, ahí Rosa Luxemburgo era muy tajante, muy clara en dar este tipo de batallas, de que no se podía hacer una confianza, ¿no? O una ilusión en este tipo solamente de reformas o del reformismo, sino que la batalla era por una cuestión más de fondo. Entonces, es algo que yo creo que hoy en día la política tradicional, pues hay mucha confusión, porque como ya lo mencionaba Jonathan, ¿no? Hace un momento, a lo mejor en el debate, pues Xóchitl, ¿no? Que es la representante de la derecha, pues omite esta cuestión de las 8 horas, ¿no? Maines, con el afán de ganar votos, finalmente lo dice, ¿no? De una manera demagoga, pero ese es un partido de derecha, ¿no? Si alguien no lo tiene claro, el Movimiento Ciudadano es un partido de derecha. Estos políticos como el Maines son políticos de derecha, y curiosamente el único canal que tiene la clase trabajadora para expresar sus demandas es Morena, y lamentablemente no se ha llegado o no se ha avanzado más en la defensa de los trabajadores por cuestiones, pues, ideológicas, de intereses de los propios políticos de Morena, porque incluso si tú pones en movimiento a la clase trabajadora, créanme que no va a tolerar a los políticos, a muchos de los políticos que están dentro de Morena. Ya los hubieran barrido. Entonces, Mario Delgado jamás va a organizar a las bases de Morena, porque sería darse un balazo en el propio pie, ¿no? Entonces, la organización de la clase trabajadora, pues tiene que venir de ellos mismos. No confiar en estos políticos, burgueses en general, y empezar a organizarse, pero para empezar a organizarse es un trabajo que va a llevar mucho tiempo. Y no solamente tiene que ver la cuestión teórica, porque en la cuestión teórica ya está dado, la diferencia de la clase y cómo se da la explotación. La clase trabajadora lo tiene que vivir, lo tiene que experimentar, de que el camino solamente es a través de la organización de ellos mismos. Nadie va a venir a resolverles su problema. Yo lo he visto, por ejemplo, aquí que me toca vivir en este lado oriente de la Ciudad de México, por ejemplo, en el metro Pantitlán, ¿no? Cómo vivimos en un metro con bastante sobresaturado, ¿no? De los trabajadores. Finalmente, todos los trabajadores estamos ahí metidos, millones, ¿no? Para aquellos que dicen que el proletariado no existe, ahí estamos, conglomerados, pero pues cada trabajador va pensando en lo suyo, en sus problemáticas, personales. Cada uno va pensando en ir a trabajar y conseguir el sustento para su familia. Finalmente, no podemos, quitarles de esa situación. Sin embargo, si todos esos trabajadores se pusieran de acuerdo, ¿no? Paralizamos el metro en cuestiones de días y los obligamos a que nos den un sistema de calidad, y las vialidades igual, porque toda esa zona siempre nos toca lo peor, ¿no? O sea, en general, los trabajadores siempre le toca lo peor. Y habiendo tantos, pero no somos capaces de organizarnos. Esa es la problemática. Y el mismo sistema capitalista te individualiza tanto que cada quien está metido en lo suyo, y el mundo que gire, ¿no? Entonces, pues yo creo que este 1 de mayo, pues tiene que servir precisamente para ir despertando ese grado de conciencia, y poco a poco dar el salto a temas ya más de carácter organizativo, que finalmente ahí se tiene que reflejar la conciencia.
Y bueno, pues yo con eso ya lo dejo ahí. Sí, sí, gracias, se dejarían ahí. Ahora, pues esa es la cuestión, ¿no? Es que no se queden los grandes temas de la movilización obrera como que en el pasado, ¿no? Incluso para muchos, digamos, voceros culturales, ideológicos, políticos de la izquierda, pues ya es lugar común, ¿no? Decir que la lucha obrera es como, incluso no lo dicen abiertamente, pero implican, ¿no? Que la lucha obrera es cosa del pasado, ¿no? De las grandes gestas de las revoluciones del siglo XX y todo lo que viene ahora es conciliar y pues, llegar a situaciones mejores, ¿no? O sea, traducción, reformas, ¿no? O sea, a fin de cuentas caen en el viejo esquema del reformismo, o sea, sin decirlo abiertamente y queriendo lucir muy actuales y modernos, pues acaban diciendo lo mismo de los reformistas y hasta pues, atrasados, ¿no? Incluso respecto a los reformistas del siglo XX. Pero bueno, eso es más bien una polémica viva, ¿no? O sea, los hechos son testarudos, como dicen, y pese a todo adorno ideológico o de una supuesta modernidad capitalista, neoliberal, o como se le quiere llamar, se siguen ahí, ¿no? La explotación sigue ahí. Entonces, bueno, pues yo creo que vamos pasando al comentario final de Jonathan y pues sin más, va el micrófono. Gracias. Sí, yo solamente quisiera tocar dos temas sencillos, porque me parece que ya se han tocado varios elementos. Eh, no sé, el primero que me gustaría poner en el fondo es la reivindicación de la lucha, ¿no? Eh, en este sistema capitalista en el cual vivimos y toda la cultura, vamos a llamarle pop, que se ha construido sobre muchas de las conmemoraciones que hoy festejamos, ¿no? De manera muy pomposa. Yo recuerdo, por ejemplo, el 10 de mayo, ¿no? O sea, y no es porque no queramos a nuestras mamás, por supuesto que las queremos, pero tampoco podemos hacer caso omiso a que este 10 de mayo en México pues estaba promovido por la derecha en nuestro país para desalentar el movimiento yucateco, ¿no? De la gran Elvia Carrillo Puerto. Entonces, siempre hay como esta estructura, ¿no? De querer hacer, como querer deslactosar las conmemoraciones de los trabajadores. Y creo que una de esas es este día, ¿no? Este día es una convocatoria a la lucha permanente, ¿no? Porque el mismo sistema nos convoca a no luchar, ¿no? Vota, pórtate bien, no cuestiones, chambea todo lo que puedas, esfuérzate, ¿no? O sea, hay toda una cultura en el capitalismo en donde nos convoca en el diario o en el día a día a que si luchas, ¿no? Si te rebelas, si cuestionas, eres una mala persona, ¿no? Pero si te amoldas a los sistemas, pues a lo mejor no ganarás tanto, ¿no? Pero o sea, a lo mejor sí vas a salir ahí en la parte del trabajador del mes o de la semana, ¿no? Dependiendo de cómo se maneje. Entonces, esta idea de la lucha, ¿no? O sea, luchar, organizarnos, eh, avanzar juntos para construir nuestro propio camino y que cada cosa que nosotros necesitemos como clase social no nos la van a regalar, ¿no? Se las tenemos que arrebatar en términos generales. Y me parece que es importante porque también en esta transfiguración de la narrativa en el neoliberalismo, ¿no? En el capitalismo, esta idea de los grandes héroes, de las grandes peleas, de las grandes narraciones, las grandes historias, solamente quedan como que un suspiro de épocas pasadas o como un suspiro que lo podemos imaginar en la literatura, ¿no? Como comentaba en algún momento el caso de Joker, la película, ¿no? Pues, la película, el Joker, ¿no? En donde sale Joaquín Phoenix, si no me recuerdo si se apellida, así se pronuncia
su apellido, ¿no? En esa película, pues todos los trabajadores que yo conozco y que son mis amigos salieron fascinados, ¿no? Qué gran película, qué gran historia, esos vuelcos, ¿no? Y quedaron maravillados, por ejemplo, con la escena donde el actor empieza a bailar, ¿no? En las escaleras y se burla de los policías, o el final, ¿no? Donde está la guerra civil y el Joker está bailando. Pero cuando hablas con ellos de que hay que rebelarnos contra el sistema judicial, que hay que rebelarnos contra el sistema de injusticia que es el capitalismo, dicen, no, 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 eso es muy violento, ¿no? Entonces, se nos permite imaginar luchar por nosotros en la fuga del arte, pero cuando tenemos que convocarlo en nuestra propia condición histórica como ciudadanos en nuestra práctica real, nos mutila, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí el 1 de mayo nos convocaría, además, pues no solamente a mirar la lucha como un espíritu de un loco, ¿no? Sino como el carácter de una persona consciente que quiere hacer cosas mejores. Y el segundo elemento que yo quisiera comentar sobre este tema es la convocatoria del 1 de mayo también tiene que ver con el derecho al ocio, ¿no? Yo creo que también es otra cosa que luego en los revolucionarios y la discusión con los trabajadores luego no nos entendemos, ¿no? Cuando nosotros decimos que tenemos derecho al ocio, pues muchos van a decir, pues estos cabrones no quieren trabajar. No, no, no es que no queramos trabajar, ¿no? Es que una cosa es trabajar y la otra cosa es morirnos en el trabajo. Y lo que este sistema capitalista nos convoca es a que nuestra vida no la pasemos en una cajita, ¿no? Además son como, ya ni siquiera oficinas, ¿no? Ya luego además son, no sé, un espacio muy pequeño donde ni siquiera hay barreras y estás con el otro, ¿no? De una manera hasta sistemática. Entonces, es en una cajita, todo tu día, durante gran parte de tu vida, encadenado al trabajo. Y nosotros tenemos que decir que el ser humano tiene el derecho a esparcirse más allá del sistema productivo. Tenemos derecho a ver cine, tenemos derecho a escuchar música, tenemos derecho a ver a bailar, a cantar, a relacionarnos con las demás personas, a comer en algún lugar, a leer un buen libro, a hacer cualquier cosa que no tenga que ver con nuestro sistema, con el sistema de trabajo asalariado, ¿no? Entonces, el derecho al ocio me parece que es importantísimo, o sea, volver a refrendar que en este sistema donde las capacidades están dadas para trabajar ni siquiera 8 horas, ¿no? Yo lo comentaba, o sea, me resulta paradójico que en este momento el partido Morena no quiera hablar sobre las 40 horas, cuando eso es hasta reaccionario, ¿no? Si nos ponemos a pensar bien, ¿no? Con toda la revolución que hemos desarrollado en la ciencia y la tecnología, hoy podríamos sin ningún problema trabajar 4 horas diarias y darle al capitalista una cierta cantidad de, de ganancia y nosotros quedamos con su salario. Es decir, se supone que estudios econométricos de la UNAM mencionaban, ¿no? Que con entre 15 y 30 minutos en el sector manufacturero, la clase trabajadora reproducía su salario y que todo lo demás era ganancia para las grandes corporaciones. Entonces, es algo curioso, ¿no? Que estamos trabajando más de 10 horas, y algunos mucho más de 10 horas, y que solamente nuestra fuerza de trabajo está inserta entre 15 y 30 minutos, ¿no? Y todo lo demás se lo queda embolsado la burguesía. Bueno, ahí están las posibilidades para poder tener una cantidad a lo mejor de 4 horas, ¿no? Claro que eso es bastante violento para el sistema. Si no quieren ceder 8, yo ya quiero ver si quieren, si puedan ceder 40, pero que al final de cuentas, o 20, ¿no? Al final de cuentas creo que la única manera es la lucha social, ¿no? Pero bueno, el ser humano para que pueda de alguna manera luchar por esas 40, por esas
por esas 20 horas a la semana, pues tiene que entender, ¿no? Que tiene el derecho al ocio. Y el último término de esto que me parece muy importante es el concepto de trabajo, ¿no? Porque nosotros, por supuesto, no queremos decir con todo lo que hemos desarrollado que no trabajemos, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Eh, lo que a mí me parece correcto y lo que a mí me parece necesario y lo que a mí me parece poderoso es construir una nueva forma de entender el trabajo, ¿no? Ya no el trabajo de desgaste, ¿no? Sino un concepto de trabajo de creación, un trabajo de lúdico, un trabajo en donde la creación y la felicidad estén comprometidos en ese proceso y no ver un trabajo de desgaste, de martirio, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un elemento que también está trazado, que por supuesto no se abre en 1899, pero que sí es una convocatoria que va a seguir el eje central en todo el siglo XX y me parece que podría ser correcto. Por lo demás, me parece que eso es todo lo que yo podría cerrar con este texto y bueno, mencionar que estamos comprometidos con la clase trabajadora y que este día pues debe de convocarnos a la reflexión revolucionaria. Gracias. Sí, gracias, Jonathan. Exactamente así es. Bueno, pues con estos comentarios final, pues vamos cerrando en esta ocasión nuestra mesa de Morena Socialista desde la conmemoración de este 1 de mayo. Entonces, pues esperemos que estas reflexiones abonen para pues, la subsiguiente discusión, ¿no? Finalmente estamos en un momento político importante y pues en este sentido vamos, ¿no? Entonces nos despedimos, pero recordándoles a quien nos sigue que si le gusta este contenido, no se olvide darle like al video y seguirnos en nuestras redes sociales, seguir nuestra página con los textos y acompañarnos cada semana en esta transmisión. Pues entonces, sin más, nos vamos despidiendo. Muchas gracias a todos.